Continuamos hablando de resiliencia en el sector eléctrico y hablábamos de esas alternativas en el sector de energía renovable y de la importancia de la distribución. Hay un proyecto, que es el proyecto más grande de energía eléctrica, Punta Catalina, y ahí hay una carga de producción que recae sobre este gran proyecto. ¿Sería un problema tener tanta responsabilidad sobre una estructura en cuanto a la energía eléctrica se supone para los mismos fenómenos y para la resiliencia, la respuesta que podamos dar en cualquier situación? Sí, bueno, Punta Catalina es un proyecto para el tamaño de la República Dominicana, tanto de la generación como de la demanda, grande. Y eso le presenta muchos desafíos al sector eléctrico. Por ejemplo, si viene un desastre natural, un huracán categoría 5, y tumba de repente las líneas de transmisión de Punta Catalina, bueno, tú sacas un PAI de 30 y pico % de la generación en ese momento de la matriz. Entonces es un golpe rápido. Y reponerlo dura un buen tiempo. No, y también puede causar un efecto en cascada que te puede impactar parte del sistema eléctrico completo. Es decir que tú lo que quieres en un país como la República Dominicana, que no está interconectado con ningún otro país, es tener la resiliencia. Es decir, Rafael hablaba ahorita de eso, de tener generación en diferentes puntos, con una fuerte anillo de transmisión, y eso definitivamente es lo que debemos de aspirar como país. Que haya redundancia, que sea distribuido el riesgo. Sí. ¿Podríamos decir entonces que Punta Catalina hace menos resiliente nuestro sistema eléctrico? Así, yo le enfocaría, sí, no hay problema. Y qué bueno que lo pregunta, porque quería un poco completar o agregar a lo que ya Manuel ha dicho, porque prácticamente ha dicho lo que es. Con el tema, ningún sistema es bueno en estricto rigor que dependa tanto de uno o dos proyectos, porque a la hora que un proyecto de esto tenga problemas, se lleva el sistema. Entonces, por la seguridad del sistema, lo ideal es que una planta no represente el 50, el 40% de la demanda o la generación. De hecho, lo hemos vivido. Catalina ha salido por problemas que tiene. Sí. Y ha generado apagones. Y el más notorio fue el día que el presidente habló, en una de las 5 extensiones que hemos tenido. Yo lo sufrí porque yo tenía que comentar la transmisión del discurso del presidente. Usted sabe que el proyecto que usted defiende y el día que usted va a hablar, eso produce que usted no puede hablar. Y se iba y venía la luz constantemente, salíamos del aire constantemente. Sí, pero eso es algo que, digamos, eso está inventado, como se dice, o sea, se sabe, eso es un tema de los libros. No, y nuestros antiguos decían, no ponga los huevos en la misma canasta. Exacto. O sea, tenemos todo el huevo eléctrico en esa canasta. Entonces, realmente, si bien es cierto que el país demanda y el sector productivo quizás está feliz de tener generación de base, de bajo costo o costo eficiente, independientemente del efecto multiplicador que eso tenga, porque quizá... Pero que ya vimos que no es tan costo eficiente, porque si está a 7 centavos y Punta Catalina lo menos que puede dar a 11, ya está carita la... Bueno, la verdad es la siguiente, los precios, el 7 centavos que él hablaba, y qué bueno que tú lo mencionas, sí, porque esto lo va a ver el público, ese es el precio mayorista, ese es el precio de los... Sí. O sea, el mercado se divide en mercado mayorista y minorista lo componen los generadores, la distribuidora y los usuarios no regulados, es decir, aquellos que demandan más de 1 mega. Estos señores pueden, la ley les permite comprar en alta tensión, en el mercado, se nutren directo. Y por ello, cuando hay una baja, como ahora, que los precios están muy competitivos, ellos usufructan el beneficio de manera inmediata. Ahora, en la baja, en el minorista, nosotros, por no haber tarifa técnica que traspase de manera automática los costes, dependemos de una resolución que la superintendencia hace todos los meses a fin de mes, que es la que yo te comento, que la tarifa residencial no varía desde el año 2012. O sea, no fluctúan, no nos beneficiamos. Exactamente, entonces hay un uso que a veces es muy discrecional. Es como que en la época en que el petróleo era caro, yo te subsidié, ahora tengo derecho a resarcirme, que está barato, o sea, no hay reglas de juego claras. No hay compensación. O sea, y yo creo que... No es la ley del mercado la que se impone con el precio. O sea, el precio debe reflejar los costes. Exactamente. Si los costes están altos, si sube, sube, y si baja, baja. Como dice el refrán. Sí, pero aquí nada más, si sube, sube, sube. Y si baja, sube. Claro, o se queda igual. Claro, y durante el 2016-17 tuvimos precios de generación bajas,
por la caída del petróleo en ese momento. En este momento estamos teniendo nuevamente, y vamos a tener por todo el año, precios de generación del mercado mayorista, como Rafael bien señaló, bajos. Eso es un momento para hacer reformas, ¿entiendes? Cuando tú tienes condiciones buenas en el mercado, momento de aplicar la tarifa técnica. La tarifa técnica no, es decir, no se lo puede tener miedo porque va a subir la tarifa de los usuarios. Sí, lo que pasa es que va a transparentar la Hay que cambiarle el nombre a esa tarifa. Sí, porque nosotros como consumidores no. Sí, de que oímos tarifa técnica, se asusta. Sí, entonces se sabe por la palabra técnica como que no va a favorecer al consumidor. Deben de usar un nombre de mercadeo, tarifa justa. Claro, porque los tecnicismos estamos acostumbrados a que nos pongan una fórmula, nos mareen y después. Mira, y no bromeando, tú sabes que en el mercado de seguros, pasó a principios de siglo un vendedor que se llamó Frank Bedger, el mejor vendedor de seguros de toda la historia, más que una compañía vendía. Él le cambió el nombre a los seguros de muerte. Él se inventó el concepto seguro de vida y vendía más que los demás. Así es. Entonces hay que cambiar tarifa el nombre. racional. Sí, tarifa racional, justo. Mira, en el famoso pacto que no se dio, ¿verdad? El pacto eléctrico que manda la ley y la Constitución, se establecía todo un mecanismo para llegar a la tarifa técnica. Es decir, aquí no estamos hablando, ni tal vez estamos evocando que de plano. No, de golpe y porrazo. No exacto, de golpe y porrazo se cambia una tarifa a otra. Es decir, ya hay un mecanismo, ¿entiendes? Que se discutió y se habló. Solo hay que sentarse nuevamente, afinar, a ver si las condiciones del mercado están, de ir con tarifas puentes, de tú ir incrementando gradual hasta tú llegar y ya tener tu tarifa que refleja la realidad. Eso es algo que como país son de las cosas. Obviamente eso viene acompañado, porque todo tiene que ser así, viene acompañado de una reestructuración de las EDES. Las EDES tienen que bajar sus pérdidas. Porque el usuario no puede pagar, por ejemplo, la cantidad de empleados supernumerarios que tiene la sede. O sea, cóbrame tu tarifa técnica o justa, pero no me cobres los excesos, la mala gestión. 100% de acuerdo, es decir, y por eso la gradualidad, ¿entiendes? Es decir, tú vas aplicando ciertos elementos a la tarifa, puente, vamos a llamarle para buscarle un nombre. Sí. Cuiden los nombres. A la tarifa puente tú le vas agregando elementos y según tú vayas limpiando las EDES, entonces tú vas agregándole elementos a la tarifa. Y ya cuando tú llegas a tu tarifa técnica, o cualquier nombre que se le ponga, bueno, pues ya tú tienes unas EDES que están de otra manera, es decir, que no tienen una pérdida en 25%, 26%, que realmente el gasto operativo refleja la realidad de las compañías y tú puedes hacer ese cambio. Por eso es necesario en la República Dominicana. Para que la gente entienda y no se asuste, si tuviésemos la correcta generación, correcta transmisión, correcta distribución, esa tarifa sincera, justa, esa tarifa puente, fuera menor que el precio que estuviéramos pagando ahora, pudiera ser, porque el petróleo está bajo. Bueno, mira, no te puedo decir ese número ahora, ese cálculo. Pero yo sospecho, olfateo que pudiera convenirnos. No te lo puedo decir, lo que sí nosotros nos estamos perdiendo como país, la realidad del sector generación. Es decir, y yo lo digo mucho, en el sector eléctrico dominicano tiene dos realidades totalmente diferentes unas de otras. Tú tienes la realidad de distribución y comercialización, ¿verdad? Que hacen lo mismo, distribución, que lamentablemente vivimos todavía hace décadas atrás. Sí, es un desastre. Como se manejaban antes de lo que hablábamos al principio, de toda la sofisticación, digitalización de los software sumamente especializados que se utilizan, eso no se ve o no se ve mucho en las distribuidoras ahora. Ahora, la parte paralela o el mundo paralelo de la generación ha avanzado años luz. Es decir, tenemos aquí plantas de generación de las más eficientes, con capacidades, con resiliencia, que fue el tema original que comenzamos a hablar. Las renovables están creciendo y si logran agilizar los permisos y eso hacerlo de manera más eficiente, van a crecer mucho más. Es decir, como país no nos estamos beneficiando de ese avance a paso de gigante que vamos con el tema de generación. ¿Por qué? Porque tenemos, Rafael lo dijo bien, quien te pone el precio al final, quien te pone las condiciones a nosotros como clientes, es la distribuidora. No son ni la generadora ni transmisión. Entonces, ese es el tema. Sí, no es regla de juego. Y es curioso, pero por ejemplo, y quisiera agregar algo,
y voy a acuñar lo de tarifa puente, me gustó más. La tarifa puente también no creas que le reconoce todo a las pérdidas al distribuidor. Al contrario, es un reto para él. En todas partes, las tarifas debidamente dimensionadas, como son las tarifas puente, lo que hacen es que le dan un mínimo. O sea, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, que me ha tocado trabajar de asesor, les reconocen un 11%, les reconocen un 9%, a veces les reconocen un 17% en zonas urbano marginales, pero con un desmonte que en 5 años es 11 o en 3 años. Y lo que ella, por ejemplo, una distribuidora cuyas pérdidas reales son 30, la tarifa solo le reconoce 11. Ella tiene esa diferencia. Dicho de manera muy burda, se la come la distribuidora, no se la puede traspasar al cliente. Entonces lo que está pasando es que a veces hoy día, como decía Manuel, con estos subsidios cruzados, con no transparentar los costes de la tarifa, tal y tal, puede ser que nosotros lo que estamos es subsidiando la ineficiencia de alguna distribuidora en su gestión. Entonces con la resiliencia sabemos que si tenemos un sistema eléctrico autosostenible, autosostenible, o sea, obviamente la capacidad de resiliencia aumenta. Trajiste a la mesa el pacto eléctrico. Es un pacto que por años hemos estado esperando, que al inicio del mismo se dio una transparencia en cuanto a las cantidades de reuniones que iban a tener y demás. ¿Podremos llegar algún momento a ponernos todos de acuerdo? ¿Ustedes ven eso como una posibilidad para conseguir manejar mejor el sistema eléctrico? Porque una y otra vez, cada vez que iban a la mesa, llegaban muy bien y después salían toditos peleando. Sí, definitivamente. Y es una excelente pregunta. El pacto eléctrico se trabajó por 3 años, pero realmente tiene 3 áreas importantes desde nuestro punto de vista. La que ya hemos tratado, que es distribución, es decir, ahí el capítulo más grande es distribución, y eso tiene que ser. Tiene otro de planificación integral, que hablamos al principio de la entrevista, que es clave. Aquí necesitamos una planificación de que tú sepas cuál va a ser la demanda, no al año que viene, en 10, 20 años. Y en base a esa demanda, en base a esa demanda en 20 años, tú planificas tu sistema. Por ejemplo, nosotros entendemos desde nuestro punto de vista y los análisis que hemos hecho, de que no se necesita más generación hasta el año 2025 o 2026, por toda la inversión hecha más las renovables. Lo tercero es, que eso sí no hemos hablado aquí, y vale la pena señalarlo, aunque sea breve, es el tema institucional. Podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de reducción de pérdida, pero si los actores institucionales del sector eléctrico no son independientes y no juegan su rol, es decir, poco va a ser, porque lo que estamos hablando mayormente son de empresas, en este caso, es decir, son, aunque sean públicas, pero las distribuidoras siguen siendo empresas. Es decir, transmisión hidroeléctrica y los generadores, todos son empresas. Pero si tú no tienes un marco regulador y instituciones que te apliquen la ley a rajatabla, si tú eres público, privado, mixto, no va a haber mucho avance. Necesitamos aquí una separación de que cada cual juegue su rol. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Energía y Minas que tiene que ser apoderado ya. El ministerio todavía no juega un rol preponderante dentro del sistema eléctrico dominicano. Hay que transferirle la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, debe ser parte del ministerio. Correcto. Entonces, a la CDE, lo que se habló en el pacto fue una reorganización. Se debe quedar manejando las EDES, por ejemplo, dentro de una compañía que reporten a la CDE para hacerlo con un solo consejo, etcétera. Entonces, tú por ahí tienes... Y una sola EDES. Bueno, claro, eso ¿Para qué? ¿De qué? ¿De norte, de este y de sur? ¿Cuál fue la que usted creó? Es de todo. Es de todo. Tú tienes que tener una... Pero hay que cambiar la ley para eso. Aquí estamos, no, aquí sí, estamos hay que cambiar la ley. creando nuevos nombres. Tú tienes que tener una superintendencia de electricidad sumamente fuerte y respetada, en el sentido de que los fallos que dé y sean fallos totalmente transparentes y no importar a quién tú representas. La Comisión Nacional de Energía también tiene que jugar su rol de planificación y que esté adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Pero, por ejemplo, hay otras. Por ejemplo, existe una compañía de electrificación rural y suburbana. Unidad de Electrificación Rural. Exacto, la UERS. Exacto, la UERS ya dejó su objetivo, ya desapareció. Porque el sistema eléctrico aquí está en 90 y pico. 98% electrificado el país completo. O sea, no tiene nada que hacer. Claro. Ahí van ahí a verse la cara. Que eran dos o tres comunidades aisladas, pero eso se manejan, como ustedes lo hablaron, con proyectos comunitarios, con parroquias o iglesias que manejen ese proyecto.
o quien quieran, ¿verdad? Pero eso es muy poco para tú justificar toda una organización. Entonces, esas son las 3 áreas del pacto eléctrico. Distribución, mejorarlas, tú tienes que tener planificación y tú tienes que tener fortaleza institucional. Y eso a la vez te ayuda a la resiliencia del sector. Hay un factor que no tratamos, porque tratamos los fenómenos naturales, pero dentro de esos fenómenos se nos quedó el fenómeno humano. La costumbre, la cultura de engancharse a los cables. Nada más hay que ir a un barrio y ver la maraña de cables que están enganchados. Sí. Me imagino que eso es un dolor de cabeza para los técnicos y es causa además de un problema en la distribución a los hogares. Eso disminuye la resiliencia. Por supuesto, y es un tema de gestión. En el fondo es un tema de gestión. En todos los países donde ha habido ese problema se ha podido solucionar y se ha mejorado. Yo solo diría que... Los contadores prepago, por ejemplo, que para claro, mí es un misterio. Y el país tiene las dos caras de la moneda. Hay sistemas privados donde esa situación es muy controlada. Correcto. Y estatal en donde no. Y yo creo que está muy clara la falta de voluntad. Y claro, y de buena gestión, de una gestión realmente eficiente, orientada a resultados. Con respecto al pacto, yo añadiría a todo lo dicho que los próximos 2 años hay un momento excelente para tomar muchas de esas medidas, porque viene mucha generación que se ha convertido a más eficiente. Me explico. Catalina es una realidad y son 700 y tanto de mega a carbón de base, que van a estar 24/7 encendidas a precios competitivos, porque el carbón es más barato que otros combustibles. Tenemos, como decía Manuel hace un rato, en San Pedro solamente hay en torno a 750 megas que acaban de ser, bueno, uno es dual fuel, ya hay hay 440 que son la Quisqueya, que esas corren con HFO, o sea, con petróleo o con gas natural, y ya están conectadas, exacto. Y la otra de 300 se está convirtiendo, o sea, nosotros vamos a tener posiblemente para el verano del año que viene, de los 2.600 megas que pudiera ser el pico, vamos a tener fácil 1.800, 1.900 megas de base barato. Gas y carbón. Porque la última vez que yo vi la composición de la matriz andaba como por un 30% el gas natural. O sea, estamos hablando, vamos a dar un salto casi al 66%. No. Lo que nosotros proyectamos. Eso es impresionante. Sí, lo que nosotros proyectamos es que este año va a terminar 40% carbón, 40% gas natural. Este año. Este año, sí. Lo que dice Rafael es decir, porque se están convirtiendo. Entonces ya a diciembre tú vas a tener 40% carbón, 40% gas natural, 9% renovables, 9% agua. Okay. Un escenario ideal para que el gobierno y las autoridades, aprovechando ese respiro por el lado de los costes de generación, apliquen muchas de las cosas que en el pacto se hablaron. Bueno, ojalá tengamos la lucidez. Unas autoridades que se planificaran incluso pudieron haber aprovechado la baja del precio del petróleo que impactaba en el subsidio, es decir, si antes yo subsidiaba 1.200 millones de dólares y ahora me bajó a 600, hay una diferencia de 600 millones de dólares que ya yo no busco para el subsidio, pero que puedo destinar para el sector eléctrico. Por ejemplo, mejorar las pérdidas técnicas o no técnicas, mejorar las redes, pero no sé en qué están pensando. Hay mucho que hacer, hemos llegado al final, compañero. Qué pena, porque ahora que yo me estaba calentando para el tema. No, pero podemos pagar esto, seguimos aquí, no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias, señor Velasco, por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme. Y nos encontramos en otra versión más de Unidos por República Dominicana. Así es.